Hola gente, ¿cómo están? ¿Bien? Espero que bien. Acá estamos en este ambiente conocido por muchos y hoy espero que podamos darles una mejor calidad. Lo estamos probando con Pablo. Salía una maravilla. Yo le pedía si no tenía filtros de algún locutor famoso o algo así como para que mi voz sea distinta. Pero bueno, acá estamos y espero que podamos tener un tiempo en el cual el Señor nos hable a través de su palabra. Leía en Proverbios el otro día un texto que es cortito, es una sentencia muy cortita, pero que es lapidaria. Dice, sin visión el pueblo fallece. ¿Mm? Y es algo que me hizo mucho ruido. Y uno se ponía a pensar, bueno, ¿qué es una visión? ¿Qué es la visión? Hay mucho, y hay mucho grabado de esto también, y hay mucho dicho sobre esto. Y yo pensaba por ahí empezar o empezar a rever lo que es la visión original de cualquier iglesia. ¿M? Y me venía a la mente la palabra que tanto tenemos manejada, que es la palabra pandemia. Y veía que quizás hoy tendríamos que volver a un evangelio pandémico. Claro, hoy ligamos la palabra pandemia con enfermedad y uno buscando lo que es la etimología de la palabra es para todo el pueblo. ¿M? Algo que se esparce. Cuando hablamos de, por ejemplo, un virus que es pandémico, es algo que se esparció por todas las personas y que tuvo un impacto y que hizo algo y afectó la vida de esas personas a las que llegó. Y el Evangelio también tiene el carácter de ser pandémico. Es decir, el Evangelio es algo que nació para propagarse. El Evangelio es algo que nació no para quedarse en unos pocos, sino para extenderse. Y creo que hablando de visión y hablando de esto, creo que necesitamos retomar esta visión de que el Evangelio es algo que no puede quedar en mí. El Evangelio es algo que no debe quedar en mí. Tiene que ser algo que tiene que salir hacia otros. Y pensaba en los discípulos, en los originales, en el principio, ellos recibieron la gran comisión y el poder para ejercerla, y si bien los tiempos en los que ellos vivieron cambiaban, las circunstancias cambiaban, al principio todo iba bastante bien, después empieza la persecución de parte de los judíos, más avanzado el tiempo la persecución de parte de los romanos, ellos siguieron llevando este evangelio pandémico como visión. Tenían ciertas constantes en las cuales ellos se manejaban, se movían, y que hacía que las variables del tiempo, de la política, de la economía, de las enfermedades y demás, no afectaran la visión que ellos tenían. Creo que hoy tenemos muchos de nosotros, y nuestras iglesias también muchas veces, muy afectada la visión por lo variable, por lo que pasa, y no nos dejamos afectar por las constantes. Y yo encontraba 7 constantes en el Evangelio que si las mantenemos va a ayudarnos a enfocarnos en una misión, quizás a reenfocarnos si lo hemos perdido, pero seguramente a tener en claro el terreno donde cada uno estamos. Y como digo siempre, la iglesia no solamente el conjunto de las personas, sino los individuos que componen ese conjunto. Entonces, eh, si nosotros miramos esas constantes y nos manejamos en esas constantes, insisto, como personas vamos a tener una visión a la cual nos vamos a dirigir. Las variables, y hoy tenemos muchas variables, y hoy mencionaba algunas, la economía, la enfermedad, el dolor, son variables, son cosas que hoy están, mañana no, o hoy no están y mañana sí. Ahora vamos a ver entonces estas constantes que tienen que ver con el Evangelio y que espero nos ayuden a mantener una visión para poder afectar a nuestro mundo. Nos asombra la rapidez con que el bichito este nos está afectando a todos. Bueno, asombroso era para la gente del primer siglo cómo este, ya no bichito, pero este evangelio afectaba al mundo. De hecho, hay una acusación que se le hace a los discípulos, estos que trastornan el mundo entero. Hoy el mundo está dado de vuelta de cabeza por una cosa que se ve únicamente con el microscopio. Bueno, el evangelio tiene la capacidad de transformar y de trastornar el mundo. Vamos a la constante, son 7. La primera tiene que ver con el Evangelio como mensaje. El Evangelio es un mensaje, es el mensaje, pero no es todo. Pero arranca por un mensaje.
Si arrancamos, por ejemplo, por la gran comisión en Mateo 28, del 18 en adelante, todos los versículos de hoy son bastante conocidos, ¿sí? Dice, Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Evangelio como mensaje. Y mensaje en dos facetas. Un mensaje que nos informa de la salvación y el mensaje que nos sirve para crecer. Bien. Y creo que nosotros tenemos que prestar atención a si realmente como hijos de Dios tenemos en claro cuál es ese mensaje de salvación. Si ustedes leen el libro de Hechos y las predicaciones que nos muestra el libro de Hechos, vamos a ver que también había una constante ahí. Cada vez que alguien llegaba a algún lado o le pasaba algo, lo primero que hacía es predicar el Evangelio. ¿Y de qué se componía el Evangelio? De Cristo. Que Cristo había venido en carne, que Cristo había muerto y había resucitado, y si había muerto, había muerto por nuestros pecados, y que hacía falta arrepentirnos para entrar en el reino de los cielos. Eso es el mensaje del Evangelio. Y ese es el mensaje del Evangelio que sirve para la salvación. Ahora también, una vez que entramos en el reino de los cielos, una vez que entramos en la iglesia, también hay un mensaje que nosotros necesitamos saber y es el mensaje que nos ayuda a crecer. Creo que muchas veces el Evangelio no se convierte en pandémico, no llega a otros y queda en mi vida porque yo mismo, no entiendo el mensaje, o no lo conozco al mensaje, o lo conozco y no lo estoy compartiendo. Y en este último caso hay una advertencia muy grande en el libro de Ezequiel, me viene ahora a la mente. ¿Sí? En Ezequiel dice, creo que es el capítulo 31, si no me equivoco, búsquenlo en casa, pero dice, si hay una atalaya, hay un guardia arriba de la muralla, y ve venir al enemigo y avisa a la gente, y la gente no se previene, bueno, cuando mueran ellos van a ser culpables de su propia muerte, pero la atalaya, el guardián queda a salvo. Ahora, si el guardián ve venir el peligro, pero no avisa, entonces aquellos que vayan a morir, la sangre de ellos va a recaer sobre el guardián. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Es que si no estamos esparciendo este mensaje del Evangelio, y más en estos tiempos tan peligrosos, hay gente de la cual el Señor nos va a pedir cuentas después. Ahora, insisto, es importante que revaloricemos el Evangelio como mensaje. Ahora, no todo lo que predicamos a veces es Evangelio. Hay montones de cosas que son anexas, no vamos a entrar en polémica con nadie, pero el Evangelio siempre tiene esta connotación de dar un mensaje de alerta. Es aliento, es fortaleza, pero también tiene un mensaje de alerta. ¿Sí? También tiene ese mensaje de decir, bueno, guarda, tenés cuidado por dónde vas, tenés cuidado por dónde caminás. Entonces, no sé cuál sea el caso nuestro, el caso tuyo. ¿No conoces el Evangelio? ¿Lo conoces y no lo estás dando? Entonces, creo que tenemos que retomar nosotros y ver que el Evangelio tenemos que saberlo. El Evangelio en el primer siglo se esparció de una manera terrible y la mayoría de los hermanos no tenían Biblia, no había Biblias. No había Biblias. Nosotros hoy tenemos el Evangelio, como dice en Deuteronomio, en algún lado dice, la palabra que te digo no está lejos tuyo, sino que está en tu mente y en tu corazón. Bueno, nosotros tenemos Biblias y si hoy estás viendo a través de alguno de estos aparatitos, tenés Biblia ahí adentro o podés entrar en Google, buscar hay Biblia. Tenemos que conocer el mensaje del Evangelio. Entonces, el Evangelio como mensaje. Ahora, el Evangelio es mucho más que un mensaje solamente. Principia en un mensaje, pero es mucho más que un mensaje. Y creo que a veces en nuestras iglesias nos hemos conformado con que el Evangelio sea mensaje únicamente. Ahora, la segunda cosa es el Evangelio como identificación con Cristo y con la iglesia. En Mateo, lo estábamos leyendo hoy, decía que tenemos que hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es una ceremonia pública, el bautismo habla de una identificación y habla de me voy a poner la camiseta. Ahora, ¿la camiseta de qué? ¿La camiseta de una denominación? No. ¿La camiseta de un pastor? No. ¿La camiseta de la iglesia que queda en calle? No. Es la camiseta
que se identifica claramente con ese evangelio del Cristo muerto y resucitado. Nosotros hoy estamos en Argentina cerca de una final de unas finales de fútbol, ¿sí? Y muchos, depende si el equipo y gritamos los goles y nos llenamos de pasión por lo que pasa en la cancha y demás. Los cristianos y los discípulos y los cristianos del primer siglo y muchos, durante muchos avivamientos que ha habido, nadie dudaba de quiénes eran y de quién era su Señor y de cuál era su mensaje. Nadie lo dudaba, porque ellos la camiseta la tenían puesta y no se ponían Cristo acá, una vincha que diga Cristo, no tenían remera, no había mercadotecnia, nada, sino que sus vidas los mostraban como que estaban claramente identificados con el Evangelio, ponerse la camiseta de Cristo. Y esto también es una advertencia para muchos de nosotros. ¿Saben otros que somos cristianos? ¿Se dan cuenta? Se los hemos dicho que somos cristianos. El Evangelio va a seguir encapsulado en la medida que nosotros estemos sumergidos en nosotros mismos, que también es una pandemia pero mala. Ir a Cristo únicamente para que me solucione los problemas. Y una vez que me solucionan los problemas, o dejo de ir a Cristo, dejo de ir a la iglesia también, o ya después quedo en la iglesia, pero como esperando que Cristo me salve de los próximos problemas. Y nosotros necesitamos identificarnos con Cristo y su mensaje, porque hay gente que necesita saber dónde está la salvación. La salvación no somos nosotros, pero sí el Cristo que decimos conocer. El Evangelio como mensaje, el Evangelio como identificación. Ahora, el Evangelio es poder. Pablo le dice a los tesalonicenses que el Evangelio no solamente había llegado como mensaje a ellos, sino había llegado con muestras de poder y del Espíritu Santo. Ahora, Hechos 1:8, ya lo hemos hablado en otra predicación, y recibirán poder para ser mis testigos cuando venga el Espíritu Santo, eso lo tenemos claro. Romanos 1:16 también es un pasaje que es conocido, pero que nos habla de la potencia del Evangelio. El Evangelio es poder, tiene que ser poder. Ahora vamos a ver para qué necesitamos el poder. Bien, dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, en primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. El poder del Evangelio es tremendo. El Imperio Romano no había sido podido conquistar, no se pudo conquistar, por ninguna fuerza humana. Cayó doblegado, para mal de la iglesia después, ¿no? Pero cayó doblegado ante el poder del Evangelio. 3 siglos y algo después de que Cristo había sido crucificado, todo el Imperio Romano fue cristiano. También eso tuvo sus contras también. Pero fíjense el poder que este mensaje, que este identificarme y ponerme la camiseta tiene. Ahora, el poder del Evangelio puede contra toda cepa de pecado. Vieron que ahora con el tema del coronavirus hay cepas, debe haber una cepa a la Madrid a esta altura, calculo yo, porque hay cepa de todos lados. Y entonces te dicen, te pusiste dos de las vacunas, dos tandas me sale, ¿sí? La 1 y la 2 de la vacuna china, bueno, ahora tenés que ponerte capaz que la tercera y la cuarta, porque contra aquella cepa no sirve, contra esta sí, pero contra aquella no. Ahora, el Evangelio es poder para vencer con cualquier pecado. ¿Y a qué le llamamos pecado? Una palabra que hoy suena a siglo XVII, a la Inquisición. Pecado es todo aquello que te pone en contra de Dios. Pecado es todo aquello que te aleja de lo que es la visión que Dios tiene para tu vida. Eso es pecado. Lo que te afecta y te hace mal y daña tus relaciones, primero con Dios, después con los demás, eso es pecado. Y el Evangelio te informa del pecado, pero también dice cuál es la salida. Pero también el Evangelio es poder porque cambia realidades. Cuando vos te enterás de que hay un Dios que te ama, de que hay un Dios que ha puesto el universo a tu disposición, no para que hagas lo que quieras, sino para que hagas su voluntad, te das cuenta que hay un Dios que cambia realidades. Estaría buenísimo un día, en vez de hacer predicaciones, poner testimonios, ¿sí? Un domingo agarrar y poner 25 minutos de testimonio de cómo Cristo cambia realidades, ¿sí? Y eso está bueno porque lo vas a ver en carne propia. Y en ciudades chicas como la nuestra, te das cuenta que alguien cambió. Entonces, el Evangelio es poder, porque es poder contra el pecado y es poder para poder cambiar realidades, perdón. Ahora, el Evangelio es algo amplio. El Evangelio nunca nació
para que quede encapsulado en iglesitas, en nuestros pequeños pueblos muy felices. Eh, yo en cierta manera doy gracias a Dios por la pandemia y lo hemos hablado el año pasado, creo, porque nos permite llegar a lugares donde antes no. Ahora, fíjense lo que tuvo que pasar para que tener que abrir canales, para tener que ver que las redes no eran el cuco, sino que eran una posibilidad. Tuvo que pasarnos todo esto. Ahora, el Señor dice, hagan discípulos a todas las naciones. ¿Mm? Leía el otro día de un autor y tiene un enfoque muy bueno hoy en día en cuanto a lo que es naciones. Nosotros por naciones identificamos un grupo de gente que tiene ciertas características, generalmente confinadas a un territorio, pero el autor dice, hoy en día, y según la definición amplia del vocablo etne, las profesiones que tienen su lenguaje técnico, que tienen su propia idiosincrasia, también son una etnes, una etnia, una nación a la que ir. Entonces dice, hoy los misioneros que se necesitan hoy, sí se necesitan en el Congo, en Afganistán, pero los médicos necesitan que alguien vaya a su etne. Los profesores, los cocineros, las maestras, todos necesitan, están dentro de una nación que necesita ser conquistada. Es a todas las naciones. El Evangelio debe llegar a todas las naciones. Creo que muchas veces, y en las conferencias misioneras, a mí me encantan las conferencias misioneras, hace mucho que no hacemos ninguna nosotros, ¿no? Pero, y estos 2 años, olvídate. Pero creo que el enfoque está bueno de las naciones y ver la ventana 1040, pero estamos olvidando que vivimos rodeados nosotros de naciones, de gente distinta que necesitan el Evangelio. No nació para encapsularse. Ahora, es increíble, y esto a veces en muchas de nuestras iglesias pasa, iglesias centenarias que nos hemos quedado, iglesias centenarias que no hemos captado esta amplitud. Se nota a veces en nuestros edificios que siguen siendo los mismos después de 100 años, ¿sí? Se nota también en que no nos estamos reproduciendo, de eso me estoy saltando uno casi, pero no hemos tenido hijitos. La iglesia nuestra tiene un hijito, por ejemplo, o 2 o 3, ponele, pero lo normal, y uno lo ve en hechos. Después vamos a ver una iglesia de esa época, cómo transformó su mundo, pero uno ve que las iglesias se preocupaban por abrir otros lugares. Era una cosa contagiosa. Si, por ejemplo, nosotros tuviéramos una reunión hoy, todos juntos en la iglesia sin barbijo ni nada, y alguno viene con el coronavirus, levantamos la tasa de casos de la Madrid así de una manera terrible. Bueno, ¿por qué no pasa eso con el Evangelio? Que debería ser más contagioso todavía y más amplio. Eso me lleva al siguiente punto, que es el quinto. El Evangelio como agente de contagio, reproducción. Fíjense que Jesús les decía a los discípulos, hagan discípulos. Es una de las tareas menos entendidas por nosotros los evangélicos, me parece, o por gran parte. A veces entendemos, y es cierto, están los ministerios magistrales, pastores, misioneros, maestros, demás, que se encargan, pero la orden, hagan discípulos, es dada a la iglesia. Ya alguna vez lo dije, para algunos que me han escuchado acá en la iglesia lo saben y no es novedad tampoco. Cuando la Gran Comisión dice, id por todo el mundo, como conocemos en la 60, ¿sí? Y hagan discípulos, la realidad es que a veces ponemos el acento en el id. Y el acento es en el original es en hagan discípulos. Después vamos a ver qué implicancia tiene ese id o ese vayan. Ahora, nosotros tenemos que contagiar. ¿Y cómo contagio yo? Es por cercanía. Siempre saco algún caso, pero está bueno que los pastores y demás, si hay algún problema, vayan y visiten. Pero a veces creo que las iglesias hemos recargado demasiado la tarea en una sola persona, ¿sí? Y si es tu amigo o es tu amiga, vos ya tenés una puerta abierta. El pastor va a ir, te va a ayudar, está genial. Pero el hacer discípulos es por cercanía. ¿Sabés cómo se propagaba el evangelio en el primer siglo? Porque los cristianos donde estaban compartían su fe con aquellos que los rodeaban. No era raro ver en el primer siglo, en el segundo, que un cristiano que era esclavo ganaba a su amo para Cristo. ¿Por qué lo hacía? Una vida distinta, una vida identificada con Cristo, una vida de poder y un mensaje que se compartía. El mensaje tiene que ser contagioso. Y tenemos que hacerlo todos.
No me gusta mucho la distinción entre pastores y ovejas en la iglesia, no me gusta para nada, ¿sí? Pero usando esa figura, una vez alguien me dijo, y es algo que está en muchos lados, ¿sí? No son los pastores quienes reproducen al rebaño, sino que es el rebaño mismo. Y no me gusta usar la palabra rebaño, es una palabra me parece que fea. Ahora, poniéndome yo dentro de ese rebaño, porque los pastores somos parte del rebaño, la tarea es mía y la tarea es de cada uno de nosotros. Multiplicarnos, predicarle a otros, mostrar el Evangelio, como digo yo, mostrarlo por palabra y por hecho. El Evangelio es un agente, o debe ser un agente contagioso. Segunda de Timoteo 2:2, Pablo, ya yéndose, le informa a Timoteo esto que es una orden dada de un pastor a otro, pero creo que lo podemos tomar cada uno de nosotros y es un desafío grande. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Siempre cuando me toca hacer algún tallercito de discipulado o algo así, hago notar esto. En ese versículo hay 4 generaciones de personas. Pablo le dice a Timoteo que enseñe a otros para que enseñen a otros. Eso es la multiplicación del Evangelio. No me gusta hacer esas cuentas medias fantasiosas que se hacen a veces, pero, y ya alguna vez lo hemos charlado esto, pero fíjense ustedes, si cada uno de nosotros, imaginemos que la iglesia somos 100 personas, si cada uno de nosotros discipuláramos una persona por año, no una por mes, no una por semana, no, es una por año, o sea, tenemos un tiempito, te damos changüí. La cuenta es fácil, ¿cuántos seríamos al otro año? 200. ¿Y si eso se repitiera? ¿Por qué no lo hacemos? Es una cosa que a mí me come mucho la cabeza. Porque tendríamos que estar contagiando el Evangelio de una manera rotunda. Tendría que verse la sociedad cambiada a través de montones de cristianos. Tendría que complicarnos la existencia a mí y al encargado de mantenimiento. Decir, bueno, ¿qué hacemos con el templo? Y no me refiero al tema de llenar una iglesia, un lugar, sino al tema de realmente ir haciendo discípulos. Es lo que naturalmente la iglesia sabía al principio que tenía que hacer. No le explicó nadie a los discípulos qué es lo que tenían que hacer, lo sabían. Y cada vez que el mensaje impactaba, después en Hechos, creo que 3 o 4, ahora no me acuerdo porque no lo busqué, no venía al caso, pero dice que cada día se añadía a la iglesia. O sea, ¿cómo se añadía? ¿Caían en paracaídas? ¿Salían, regabas y salía un discípulo? No, alguien los discipulaba. ¿Quiénes eran? La misma iglesia. Entonces creo que todos queremos que la iglesia, y no solamente la nuestra, sino la iglesia de Cristo crezca. Ahora, va a crecer si vos tenés en claro el mensaje, si vos te identificás con Cristo y con ese mensaje, si el poder de Cristo se ve, y si tenés claro vos la amplitud del mensaje y lo contagioso que debe ser ese mensaje. El Evangelio es dinámico. Muchos al pensar en la vida de iglesia dicen, qué plomo. Y tienen razón. Y tienen razón en muchos sentidos, pero nunca debió ser así. Hay tareas que, como en la vida, son rutinarias. Si yo te digo escribime en la rutina de tu día, generalmente va a ser más o menos lo mismo, ¿o no? Pero no por rutinario, no debe dejar de ser dinámico y no debe dejar de ser una expresión de la vida de Cristo. ¿Bien? El Evangelio es dinámico, por eso dice id, o sea, mientras desarrollan su vida, hagan discípulos. Debemos tener un poder de adaptación terrible. Este bichito que nos contagia muta y se adapta, como todos los virus, ¿sí? En su secuencia genética algo cambia y se adapta a las nuevas circunstancias. Y la iglesia a veces parece que somos inamovibles. Vamos a seguir haciendo esto porque siempre lo hicimos así. Y los tiempos cambian, las circunstancias cambian. Y nosotros pensamos que por mover un banco de lugar estamos siendo sacrílegos y estamos destruyendo la iglesia. Vuelvo a lo mismo. Lo que no tienen que cambiar son las constantes. Vuelvo a lo que es el Evangelio como mensaje, el Evangelio como identificación, el Evangelio es poder, el Evangelio es amplio, el Evangelio es contagioso y es dinámico. Y después vamos a ver uno más, que es el más importante. Esas cosas no deben cambiar. Todo lo demás tiene que cambiar. No solamente debe cambiar, tiene que cambiar. Obviamente, no es cómodo cambiar. No es cómodo cambiar. Pensemos al principio de la pandemia. Nosotros descubrimos como 2 o 3 meses después, creo, o algo así, que podíamos salir por YouTube. Porque no queríamos, o sea, no es que no queríamos cambiar, queríamos creer que esta variable, que es la enfermedad, iba a pasar rápido, iba a pasar pronto. Nos agarrábamos de eso de que dentro de 15 días, y acá estamos, ¿sí? Y
no cambió. ¿Quiénes tuvimos que cambiar? Nosotros. ¿Qué cambiamos? ¿El mensaje? No, cambiamos la forma. Esta forma no es la que más nos gusta, pero tenemos la capacidad de adaptarnos. Queremos volver ya a las reuniones, pero mientras podamos adaptarnos, ¿sí? Mientras que podamos adaptarnos, genial. Por último, el evangelio es presencia de Cristo. Es lo que no puede faltar. Podemos tener un lindo mensaje, podemos ponernos remeras de que somos evangélicos, podemos hablar del poder, sí, la vincha te gustó a vos, sí. Podemos hablar de que es amplio y demás, pero si Cristo no es mostrado y no es exaltado por la iglesia, no es evangelio. Si el que es exaltado es el pastor. Por eso a mí, sin criticar a nadie, pero me pone medio nervioso cuando veo pastores que predican con fotos, con gigantografía de ellos mismos atrás. Eso es una cosa que a mí me saca, ¿viste? Pero bueno, el que debe ser exaltado es Cristo. Quien nos salvó es Cristo y quien va a cambiar nuestra vida es Cristo. El Señor, cuando les da la gran comisión, no es accesorio que al final les dice, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Les está diciendo, yo tengo todo el poder, le dice al principio, y ese poder lo tengo y lo manifiesto a través de mi presencia en medio de mi pueblo. ¿Bien? Ahora, nosotros no presentamos una idea, no presentamos una doctrina. Lo que tenemos que presentarle a las personas es a Cristo que actúa en mi vida y le presentamos al otro para que pueda actuar en su vida también. Entonces, estas son las constantes que debemos mantener. Otra vez, hago el recuento y ya termino. El Evangelio como mensaje. El Evangelio como identificación, el Evangelio como poder, el Evangelio como algo amplio y como algo contagioso, el Evangelio como algo dinámico que se debe vivir en el día a día y el Evangelio como presencia de Cristo. No lo voy a leer, pero te invito a que busques en 1 Tesalonicenses 1, 3 al 10. Y ahí Pablo felicita a la iglesia. ¿Por qué? Porque se conocía su fe, su amor y su esperanza. Y dice que partiendo de ustedes, toda la región de Grecia donde ellos vivían había sido contagiada. No fue Pablo que viajó a esos lugares. Ellos esparcieron el mensaje y ese fue siempre el secreto de la iglesia. Somos de depender de personas. Dependamos de Cristo, dependamos del Espíritu Santo. Y hagamos realmente un fuerte contagio de esta maravillosa enfermedad que es el Evangelio de Cristo. Que podamos nosotros esparcir este evangelio, que hagamos del evangelio una pandemia real. Pero no lo voy a hacer yo. Depende de vos y depende de mí. Que Dios te bendiga, que podamos tener esta capacidad de mantenernos firmes en las constantes, mientras que las variables van a seguir variando, pero no van a poder mover a un evangelio y no van a poder mover a una iglesia que vive de acuerdo a la constante del evangelio. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí
camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino.